pasado más de 30 años desde que vimos por primera vez un dinosaurio en la gran pantalla bajo la visión de Steven Spielberg. Desde parques temáticos, videojuegos, mercancía, legos y mucho más, Jurassic Park nos hizo soñar con la posibilidad de convivir con dinosaurios. Y aquí estamos en 2025 viviendo la séptima entrega de esta franquicia que honestamente dejó mucho que desear. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Matilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Ay, amigos, finalmente tuve la oportunidad de ir a ver Jurassic World El Renacer en el cine, que ya lleva varias semanas en cartelera, pero era una película que honestamente tenía bastantes ganas de ver y con bastantes expectativas desde que la anunciaron. Y la verdad es que salí con emociones mixtas, pero un poco más decepcionada que feliz. Es como cuando sales del cine con una película que realmente te entretuvo, pero sientes que le faltó algo, que le faltó como que ese clic para que conectara realmente contigo. Bueno, así me sentí con esta película. Y por eso en el video de hoy te voy a contar mi opinión sobre Jurassic World El Renacer y por qué esta película me pareció regular. Para ponernos en contexto, recordemos un poquito sobre qué va esta peli. Básicamente, Jurassic World El Renacer se sitúa 5 años después de los eventos de Jurassic World Dominion en el año 2027. Aquí, los dinosaurios ya no andan por todas partes y ahora sobreviven solo en zonas remotas cerca del Ecuador, donde el clima todavía les favorece. Es aquí cuando entramos con dos tramas paralelas. La primera, la de un grupo de científicos y mercenarios que van a buscar a 3 dinosaurios especiales cuyo ADN podría servir para la cura de enfermedades cardíacas. Por otra parte, tenemos al grupo familiar que está de paseo en su yate cuando de repente es atacado por una criatura marina. Eventualmente, estos dos grupos se juntan y terminan en la isla llena de dinosaurios y sus mutaciones. Allí vemos cómo tratan de sobrevivir ellos y cómo se desarrolla la historia de cada grupo. Advierto que a partir de este momento habrá spoilers en este video, así que si aún no has visto la película te recomiendo que pares este video en este momento y vuelvas una vez que la hayas visto. Pero bueno, empecemos de una vez con las cosas positivas que tuvo la película, que por supuesto no todo es malo, hubo cosas rescatables y que se disfrutaron. Empecemos con las muertes y siento que fueron bastante épicas las de los dinosaurios comiéndose a las personas. De verdad, algunas me tomaron por sorpresa y hubo otras que incluso me hicieron asustarme o saltar del asiento, por así decirlo, de la forma tan inesperada que pasaron. Honestamente, creo que la que más recuerdo o las que más me impactaron fueron las de Leclerc, el personaje, con la del dinosaurio del pico largo cuando estaba escalando. Yo de verdad pensé que él lo iba a lograr hasta la cima y de repente cuando aparece el pájaro arriba yo dije, wey, ¿qué pasó aquí? Llegó antes, o sea, ¿dónde está Leclerc? Y de repente veo que se lo está comiendo, fue como, oh my god. Y después la de la copia de Orlando Bloom, ese personaje Martin Krabs, que se lo comió el D-Rex al final, que se lo agarra como desde el carro, si mal no recuerdo. De ese dinosaurio vamos a hablar un poquito más adelante, pero de verdad fue como muy explícita esa escena. Otra cosa que siento que tuvo bastante rescatable la película fue el cast, y es que por supuesto Scarlett Johansson, una maravilla de persona, una maravilla de actriz, lo hizo magnífico, pero al mismo tiempo siento que el papel que le dieron como que no tenía tanta emoción. Por otra parte también tenemos a Jonathan Bailey, que en mi opinión creo que fue el mejor de todos, porque de verdad sentía que estaba metido en su papel. Él de verdad parecía el científico que lo conocía todo sobre los dinosaurios. Él me gustó bastante. Y Mahershala Ali también estuvo bastante creíble. Los demás personajes siento que estuvieron regulares, bien. Por supuesto, otra cosa que no puedo dejar de mencionar y que me encantó fue que pusieron el soundtrack original o la canción original que todos conocemos de Jurassic Park. Ese momento fue como épico y claramente apostaron a la nostalgia cuando nos mostraron la escena de los dinosaurios majestuosos junto con esa canción. Fue como espectacular todo. Bienvenidos a Jurassic Park. Allí la banda sonora, nada que criticarles. Otra cosa es que el CGI de los dinosaurios siento que se veía bastante bien, se veía realista, y tengo entendido que usaron animatronics junto con CGI para que las escenas se vieran más reales. De hecho, el dinosaurio de Dolores creo que era un animatronic y la verdad es que era súper tierna. Si es por mí, yo la adopto, yo feliz de tenerla aquí conmigo. Otra cosa es que visualmente la película es increíble, los escenarios son espectaculares, una belleza de lugares, lo que se veía en la pantalla era como wow, yo desearía estar allí de verdad viviendo ese momento. Y es que tengo entendido que grabaron en lugares reales como lo fueron en United Kingdom, Malta y Tailandia. Así es que por eso se ve todo tan realista en la película. Pero ahora pasemos a lo que no me gustó tanto, y es que hay que empezar con la historia, que sinceramente no me atrapó mucho. Siento que había oportunidad para profundizar con los personajes, pero simplemente no lo hicieron, y en cambio nos dieron un diálogo súper básico, donde prácticamente nos llevaban de una escena a otra con pocas palabras, como que no estaba bien enriquecido lo que nos estaban contando sobre la historia o sobre el propósito de cada uno como tal. La verdad es que no conecté con ningún personaje en sí y no sé si ese era el objetivo de la película como tal, simplemente mostrarnos a los dinosaurios visualmente y que no iba a profundizar con ningún personaje, pero eso no me parece bien, ya que cuando uno sale de la película uno le recuerda, ya sea por la conexión que tuvo con algún personaje, porque se sintió identificado con la historia,
o por la emoción que le hizo sentir esa película. Además, que siento que la historia como tal no tuvo ningún cierre. Ok, sí, vimos cómo recolectaron el ADN de los dinosaurios, que era el propósito principal, pero ok, después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con cada uno de los personajes? ¿Qué pasó con la familia? El novio y el papá se reconciliaron, lograron hacer la cura, o sea, no nos dieron absolutamente nada más después de que se terminó. Y por el mismo lado va la historia de la familia, que honestamente siento que no tenían nada que aportar a la película. O sea, si de verdad tratamos de quitarlos de la historia como tal, siento que quedaría absolutamente igual. Solamente escenas menos. De paso que el papá de esa familia me tenía con un estrés. El señor veía que sus hijas se estaban ahogando o estaban pasando por algún tipo de peligro y él, comodísimo, desde su lugar, simplemente sufriendo, gritándole, no, no puede ser, pero no hacía nada. Sobre todo en la escena del T-Rex con la niñita pequeña, él en vez de gritarle que nadara hacia ellos, que tratara de salir del bote porque estaba yendo hacia el dinosaurio, no, él estaba simplemente viendo todo desde lejos. Y ok, entiendo que tal vez en esos momentos no sabes cómo reaccionar, pero tendrías que tener tu instinto paterno como para ir a salvarla y estás viendo que no sabe cómo salir del bote. No, ese personaje de verdad mal. Y otra cosa referente a esa escena con el T-Rex que me pareció ilógica fue cuando Teresa fue a buscar el bote inflable y cuando le estaba trayendo que se encuentra el T-Rex, lo ve, es un animal extremadamente grande y ella decide inflar el bote y de repente en 5 segundos el dinosaurio ya no estaba. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, ni siquiera la familia que estaba del otro lado, que obviamente tiene la vista más amplia de lo que está pasando. Créeme que un animal como ese no se te va a pasar desapercibido ni que no lo vas a escuchar ni nada. Eso me pareció que no tenía sentido. Y hablando de dinosaurios, unos que extrañé bastante ver fueron los Velociraptors. Eso que nos dieron en esta película fue más un cameo de 2 segundos que cualquier otra cosa, la verdad. En las películas anteriores como que nos hicieron encariñarnos con ellos de cierta forma para que en esta película nos lo pusieran por un ratito solamente. Por lo menos hubiesen incluido alguna escena de persecución o algo. Y claro que también tenemos que hablar del último dinosaurio que vimos, que era el T-Rex, que era una mutación entre el tiranosaurio Rex con otras especies desconocidas. Oh my god, este dinosaurio era feo realmente, pero en el mal sentido. Entiendo que era una mutación, pero honestamente parecía más una ballena beluga con patas o hasta un alien que un mismo dinosaurio que asustara. Siguiendo con otro punto que me disgustó un poco, es que en algunos momentos hacían unos zooms o unas escenas tan innecesarias como queriendo construir o formar una tensión de que algo malo o algo terrorífico iba a pasar y al final no pasaba nada. Aquí me refiero específicamente a cuando la familia la van a rescatar después de haber sido atacada por la criatura marina en el bote y justo cuando ven a los que estaban en el otro barco enfocan a la niña y le hacen un zoom que yo dije, aquí va a pasar algo, va a salir la criatura marina, va a haber un confrontamiento o no sé, y al final no pasó nada, o sea, los rescataron, se montaron en el barco y listo, pero yo me quedé esperando como, ¿por qué hicieron esa toma? Y lo mismo sucedió al final cuando rescataron a Duncan del T-Rex, le hicieron como un zoom que yo dije, va a aparecer otra vez el dinosaurio y se lo va a comer o algo lo va a agarrar por los pies, por las piernas, pero no, nada. Y de paso que no sabemos cómo escapó del T-Rex. O sea, tengo entendido que al principio de la película él había dicho que uno podía escapar de los dinosaurios por debajo del agua. Pero amigo, por lo menos muéstrame un poquito de qué pasó en esa escena o dilo, ya que no quedó claro para toda la audiencia. De nuevo, una historia sin cierre allí, como mencioné anteriormente. Y honestamente no sé si es que estoy acostumbrada a ver películas de miedo que cuando hacen esos zooms como que creando esta tensión va a pasar algo terrorífico o qué, pero honestamente me esperaba más con esas escenas. Lo último que me disgustó es que sé que mencioné anteriormente que los escenarios estuvieron magníficos ya que lo grabaron en el lugar, en la vida real, en persona, lo cual aplaudo y felicito porque eso le da un realismo a la película como tal. Sin embargo, hubo como 2 escenas donde se veía que claramente estaban usando pantalla verde. No era nada grave, pero a mí en ese momento cuando lo vi me sacó un poquito de la historia. En conclusión, Jurassic World El Renacer es una película que puedes ir a ver si no tienes nada mejor que hacer. No es terrible, no, pero tampoco va a ser esa película que salgas diciendo wow, es la mejor película del año, la mejor película de dinosaurios que he visto en toda mi vida. No. No es así. Es literalmente una de esas películas que ves una sola vez y listo, se acabó. Si realmente eres fan de los dinosaurios y quieres verlos convivir en su ecosistema, verlos en su hábitat natural, cómo actúan de manera salvaje, o si tal vez eres fan de la saga como tal y que obviamente quieres seguir viendo lo que está pasando o cómo están contando esta nueva historia, pues por supuesto te va a gustar, la vas a disfrutar, pero no tengas las expectativas tan altas con la historia en sí. De verdad, nosotros salimos de la película y dijimos, meh,
estuvo normal y es algo que honestamente me pone un poquito triste porque realmente estaba emocionada por ver esta película y pensaba que iba a estar más épica. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Cuéntame en los comentarios si ya viste esta película y si te gustó, o en tal caso cuál ha sido tu película favorita de todos los Jurassic Park o Jurassic World que han salido. Yo feliz de leerlos, así que vayan a los comentarios y déjenme saber. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual, así que tampoco te olvides de activar la campanita para que no te pierdas de nada. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.